Nosotros les hablaremos sobre los diagramas de sustancias puras, pero antes, ¿qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es aquella que tiene una composición química fija y definida, o sea que no varía sin importar las condiciones físicas en dicha sustancia. Dicho de otra manera, las sustancias puras no cambian su estructura química en ninguno de sus diferentes estados de agregación. Los diagramas PV en termodinámica representan la relación entre la presión y el volumen de un sistema. Estos son esenciales para entender cómo cambian estos dos parámetros en los procesos de termodinámica. Hay 4 tipos principales de procesos que se representan en estos diagramas. El primero es el isotérmico, que aquí la temperatura se mantiene constante y la curva en el diagrama es hiperbólica. Esto quiere mostrar que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. El otro es el isobárico, que aquí la presión es constante y se representa con una línea horizontal. Este indica que solo el volumen cambia. Después están los isocóricos, que aquí el volumen no cambia. Eso se ve reflejado por una línea vertical que muestra variaciones solo con la presión. El siguiente es el adiabático, que aquí no hay intercambio de calor y la curva es mucho más pronunciada. Esto sigue una relación particular entre la presión y el volumen, que indica cambios en ambos y en la transferencia de algún calor. El área bajo la curva en estos diagramas representa el trabajo realizado por un sistema, lo cual es crucial para analizar y comprender la transferencia de energía en esos procesos de termodinámica. Bien, ahora vamos a hablar sobre el diagrama de temperatura-volumen. En el eje de las Y tenemos lo que viene siendo nuestra temperatura y en el eje de las X lo que es el volumen específico. Esta línea que está aquí nos va a representar nuestra presión, la cual va a ser la misma durante todo el trayecto de la línea. Del lado derecho tenemos el líquido comprimido. Nuestra sustancia va a estar en estado líquido. En esta parte va a ser en donde nuestra primera molécula de líquido comience a evaporarse y eso se conoce como líquido saturado, que se denota como VF. Una vez que estamos a la mitad, vamos a tener lo que es el vapor húmedo, que es 50% líquido y 50% vapor. En esta parte es donde se evapora la última molécula de nuestro líquido y se convierte en volumen saturado, se denota como VG. Ahora, después de esta, tenemos lo que es el vapor sobrecalentado. Cuando nuestra presión aumenta, nuestra línea de saturación se va haciendo un poco más pequeña. Aquí tenemos las gráficas. Tan pequeña que la línea va a quedar aquí como un punto. Ese es el punto crítico, en donde nuestro líquido de saturación y vapor de saturación van a ser muy similares. Entonces, recapitulando, quedamos que de aquí a aquí vamos a tener líquido saturado y líquido comprimido, que es de esta parte hacia acá y de aquí a aquí vamos a tener el líquido saturado. Esta parte que es la del medio es nuestra zona de mezcla, donde está 50% líquido y 50% en vapor. Y esta parte de aquí pues tenemos lo que es el vapor saturado y en esta parte de aquí nuestro vapor sobrecalentado. Yo les hablaré del diagrama PT. El diagrama PT de una sustancia pura es también conocida como diagrama de fases. ¿Por qué? Porque las 3 fases están separadas entre sí por 3 líneas, que son la de sublimación, que separa las regiones sólida y de vapor. Está la de evaporación, que divide las regiones líquidas y de vapor, y la de fusión separa las regiones sólida y líquida. Estas 3 líneas convergen en el punto triple donde las 3 fases coexisten en equilibrio. La línea de evaporación finaliza en el punto crítico porque por encima de este no es posible distinguir las fases líquidas y de vapor. Las sustancias que se expanden y contraen al congelarse difieren solo en la línea de fusión en el diagrama PT. Diagrama de presión, volumen y temperatura. Primero que nada, los estados de equilibrio de una sustancia se pueden representar con la presión, el volumen o la temperatura. Teniendo 2 de estas se puede determinar la tercera. La gran mayoría de las sustancias se contraen al congelarse, pero una excepción de esto es el agua. La fase sólida.
líquida y gas, o también llamada vapor, puede representarse por regiones en la superficie. Tengamos en cuenta que hay regiones en la superficie que representan una sola fase y regiones que representan la combinación de dos fases. Si hay un punto situado entre la región de una sola fase y la región que representa dos fases, esto representa un estado de saturación. La línea entre las regiones del líquido y la del líquido-vapor se le llama línea de saturación del líquido. Y en cualquier punto de esta representa un estado líquido saturado. También un punto situado en el límite entre las regiones de vapor y líquido-vapor se llama estado de saturación de vapor. En el punto del estado crítico, donde se unen las líneas de líquido saturado con la de vapor, las variables se detonan por presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica. Para esto, si una sustancia está por encima de la temperatura crítica, no puede condensarse, mientras que estando debajo de la presión crítica puede existir un estado de vapor puro. A presión por encima de presión crítica está denominada de vapor solamente. El notable estado triple de la materia, donde está en equilibrio los estados sólido, líquido y gaseoso, se caracteriza por la temperatura, la cual está llamada en un punto crítico, que se representa por una línea paralela en el diagrama presión-volumen, con una presión característica de la sustancia.